Buenas, mis queridos y mis queridas estudiantes. Vamos a dar un comienzo a la primera clase en formato video, en el cual vamos a abordar el tema el origen de los números, para desembocar en este nuevo conjunto numérico que es el que vamos a trabajar como primer tema de nuestro primer cuatrimestre, que es el conjunto de los números reales. El contenido de esta clase está basado en una bibliografía que se las adjunto en un PDF junto con esta clase en video. Bajo el título del origen de los números, la bibliografía plantea que los números, tal como los conocemos, en sus distintas expresiones o variaciones, son una construcción humana, una creación humana, que ha respondido a distintas necesidades. Como ejemplo, se plantea que desde la antigüedad los seres humanos han tenido la necesidad de contar. De esta manera surge el concepto de números naturales, que se representa con el símbolo n y que es un conjunto formado por los números que utilizamos para contar, lo que podríamos llamar los números enteros positivos, y los indicamos de la manera que expresa acá la bibliografía, como el conjunto numérico desde 1, que pasa por 2, que siguen 3 y se puede demostrar la secuencia a partir de los 3 puntos. Se puede denotar la secuencia a partir de los 3 puntos. En este conjunto, que es el que utilizamos para contar, no se considera el 0, y si se lo considera el 0, entonces estaríamos hablando de los números naturales y el 0, como se expresa más abajo. El conjunto de los números enteros. Podemos ver en el ejemplo anterior que claramente podemos necesitar o utilizar un número natural para contar, pero muchas veces estos números naturales, que vendrían a ser los positivos, no nos alcanzan, como se podría pensar en el ejemplo de anotar que tengo una deuda o que tengo menos de 0 en una partida de chinchón. En este caso podemos recurrir a los números enteros, que el conjunto de los números enteros se representa simbólicamente con una Z en negrita, y está formado por todos los números naturales, los naturales con el signo negativo y el 0. El siguiente conjunto numérico con el que hemos trabajado corresponde al conjunto numérico de los números racionales. Es un conjunto numérico que hemos trabajado desde fines de la primaria, ¿sí? Y está formado por lo que son las fracciones y lo que nosotros denominamos las expresiones decimales. Su creación se basa en la necesidad de poder representar las partes de una totalidad, ¿sí? Como en las partes de algo, como por ejemplo el hecho de tener que dividir un terreno, o tener que repartir una herencia, o tener que dividir un alfajor, o representar esa división. En símbolos podemos decir que el conjunto de los números numéricos representados con una Q son todos los números que se pueden escribir como la división de dos números enteros A y B, donde A es el numerador y B el denominador, y necesariamente el denominador tiene que ser distinto de 0. En cuanto a los ejemplos de números racionales, podemos encontrar el número racional que me representa la mitad de 1, la mitad de un entero, la mitad de un total, que lo puedo escribir como un medio, que vendría a ser 1 dividido 2, ¿sí? O como fracción, que es un medio. También lo puedo escribir o expresar de otra manera, como decimal, que vendría a ser el 0,5, 0,5000, 0,500. Otro ejemplo de un número racional puede llegar a ser el menos 2 tercios, ¿sí? Que es el que propone el libro. ¿Qué particularidad tiene este número racional? Que cuando yo lo quiero escribir como decimal, o cuando hago la división de los dos enteros, 2 dividido menos 3, o menos 2 dividido 3, que sería el mismo número, esa división tiene infinidad de decimales, infinidad de cifras decimales, ¿no? En este caso se repite el 6, y en su expresión decimal sería el menos 0,6666 infinitamente 6. Esto se expresa, como ya lo conocemos, como el menos 0,6 periódico. También, siguiendo la definición de los números racionales, podemos ver o probar que los números enteros, todos los números enteros son números racionales, ya que al número 1 lo puedo escribir como la división de dos números enteros. Por ejemplo, 1 lo puedo escribir como 1 dividido 1, o 2 dividido 2, o 1300 dividido 1300.
al número menos 3 lo puedo escribir como menos 3 dividido 1, o 3 dividido menos 1, o 9 dividido menos 3. Para hacer un resumen con respecto a los conjuntos numéricos trabajados hasta ahora, o los que hemos conocido, podemos decir que los números naturales están incluidos en el conjunto de los números enteros. Los números enteros, representados con la z, están incluidos en el conjunto de los números racionales, representado con la q. O en símbolos, esto que nos presenta el libro, que se puede leer de esta manera. El conjunto de los números naturales es un subconjunto de los números enteros, que al mismo tiempo es un subconjunto de los números racionales. ¿Qué quiere decir esto? Que todo número natural también es un número entero y que todo número entero también es un número racional. Una forma de plantear la necesidad de trabajar con un nuevo conjunto numérico es a partir de las soluciones de una determinada ecuación. Por ejemplo, la ecuación x más 2 igual a 0 no tiene solución en el conjunto de los números naturales, pero sí podemos decir que la solución a esta ecuación es un número entero, que podría ser el menos 2, ya que menos 2 más 2 es igual a 0. En cuanto a los números racionales, podríamos pensar en otro tipo de ecuación. Podría ser la ecuación 2x igual a 3, que solamente tiene solución en el conjunto de los números racionales, ¿sí? No hay ningún número entero que multiplicado por 2 me dé 3. Esa solución es el número 3 medios, que es un número racional. ¿Por qué? Porque si a 3 medios lo multiplico por 2, sí me da 3. Una pregunta que nos podríamos hacer para pensar ya en los números racionales es: ¿existen ecuaciones que no se pueden resolver en el conjunto de los números racionales? Y una de las situaciones que podríamos plantear es una situación que generó gran polémica en el conjunto de las sectas pitagóricas o de la comunidad pitagórica ya por la Grecia clásica, y tiene que ver con resolver cuánto mide la hipotenusa de un triángulo rectángulo donde los catetos miden 1. Según el teorema de Pitágoras, si nosotros tenemos un triángulo rectángulo donde sus dos lados, sus dos catetos miden 1, entonces la hipotenusa al cuadrado, que es igual a la suma de los dos catetos al cuadrado, en este caso debería ser igual a 2. O sea que h al cuadrado debería ser igual a 2. El problema entonces aparecería en encontrar cuál es ese número que elevado al cuadrado me da 2. Los griegos ya abordaron este problema en su era clásica y pudieron demostrar que h al cuadrado igual a 2 no tenía una solución racional, o sea que no hay ningún número racional que elevado al cuadrado me dé 2. Nosotros podemos comprender o resolver esto sabiendo que el número raíz cuadrada de 2 es solución de esta ecuación, ya que si h vale raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado sí es igual a 2. Se puede demostrar que el número raíz cuadrada de 2 no es un número racional. Los números que no son racionales reciben el nombre de números irracionales y se representan habitualmente con una i en negrita, o una i doble. En cuanto a las expresiones decimales, podemos recordar que los números racionales se podían escribir en su forma decimal si era un número decimal finito, si era un número decimal periódico donde se repetía la parte periódica, lo podía escribir con el gorrito arriba que me simbolizaba que ese número se repetía infinidad de veces. A diferencia de esto, los números irracionales, estos números que yo no puedo escribir como la división de dos números enteros, van a tener una infinidad de cifras que no se repiten nunca. En el caso del número pi, que es la constante de proporción entre la longitud de una circunferencia y su radio, se puede estimar algunos decimales en los que podríamos nombrar que pi es igual a 3,14, 15, 92, 65, 35, 89 e infinidad de números que no se repiten nunca, por lo cual no lo puedo escribir como la división de dos números enteros. ¿Qué son los números reales entonces? El conjunto de números reales, que lo vamos a representar con la letra R en negrita, está formado por el conjunto de los números racionales y unido el conjunto de los números irracionales. ¿Qué quiere decir esto? Que los irracionales junto con los números racionales forman los números reales.
por lo cual podríamos extender un poquito la expresión anterior que vimos de conjuntos numéricos y podríamos decir que los naturales están incluidos en los enteros en los racionales y los racionales en los reales. Mi perra también quiere participar del audio. En forma de resumen gráfico, comparto esta imagen en la que podemos ver lo mismo que nombramos recién, que los números naturales están incluidos dentro del conjunto de los números enteros, incluido el 0, que el conjunto de los números enteros está dentro del conjunto de los números racionales, incluyendo las fracciones, que el conjunto de números racionales está dentro del conjunto de números reales, incluyendo los números irracionales, y que a su vez hay un conjunto superior al conjunto de los números reales, que no vamos a trabajar en este curso, en este año, y probablemente no en la escuela secundaria, que es el conjunto de los números complejos. Espero que les haya sido de utilidad el video. Estamos conociendo las herramientas, así que espero ansioso algunas devoluciones que me digan si les sirvió, si no les sirvió, y que podemos mejorar o cambiar para crear nuevas herramientas y que les pueda servir a ustedes. Muchísimas gracias y estamos comunicándonos.